Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería y Reparación. En esta oportunidad les traigo un nuevo video acerca de la recopilación de videos de medición de componentes electrónicos. Van a ver toda la medición de componentes que he subido al canal y abajo dejaré en la descripción el tiempo de medición donde explico cada componente. Sin más nada, lo dejo con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería y Reparación. En esta oportunidad les voy a explicar a cómo medir los capacitores. Vamos a ver cuáles son los tipos de capacitores que hay en el mercado, cómo medirlos con un capacímetro y con un medidor ESR, y vamos a ver cuáles son sus diferencias. La unidad del capacitor o condensador es el faradio, se representa por la letra F. Tenemos entre los tipos de capacitores no polarizados, que tenemos el de mica, papel, cerámica, poliéster, poliestireno. Entre los polarizados tenemos el electrolítico y el de tantalio. Sus unidades más pequeñas son el nanofaradio y picofaradio. Un microfaradio equivale a 1000 nanofaradios y a 1.000.000 de picofaradios. Un ejemplo es que 2.5 microfaradios equivale a 12.500.000 picofaradios y a 12.500 nanofaradios. Los condensadores de cerámica. Aquí tenemos los condensadores de cerámica. Ellos traen un número. Por ejemplo, este trae 104. Los dos primeros dígitos colocamos el número igual, y el último dígito, el tercero, equivale al número de 0. Pues en este caso, si fuera 104, sería el equivalente a 100.000 picofaradios o 0.1 microfaradios. Aquí tenemos otro ejemplo donde 101 equivale a 100 picofaradios, 681 a 680 picofaradios, 102 1 nanofaradios, 222 2.2 nanofaradios, 103 10 nanofaradios, 303 33 nanofaradios, 473 47 nanofaradios, 104 100 nanofaradios y 334 330 nanofaradios. Los condensadores de poliéster. Los dos primeros dígitos significan el valor de tensión, luego los otros dígitos, en este caso tenemos 4 dígitos. Los dos primeros serían el número inicial, el tercero sería el número de 0, el cuarto la tolerancia. Por ejemplo, en este caso 2A equivale a un capacitor que aguanta hasta 100 voltios. Tenemos para el 1H equivale a 50 voltios, el 2D 200 voltios, 2F 250 voltios, 2G 400 voltios y 2J 630 voltios. Entre las tolerancias tenemos que es la última letra, que sería para la letra B más o menos 0.10 picofaradios, C más o menos 0.25 picofaradios, D más o menos 0.5 picofaradios, E más o menos 0.5%, F más o menos 1%, G más o menos 2%, H más o menos 3%, J más o menos 5%, K más o menos 10%, M más o menos 20%, N más o menos 30%, y P para valores positivos más alto del valor que medimos hasta el 100%, y negativo 0%. No admite menos valores más abajo del valor que debería ser. La tolerancia de un capacitor lo que significa que, por ejemplo, si este capacitor me dice que es de 100 nanofaradios en su serigrafía, y al medirlo con el capacímetro me marca un valor de 150 nanofaradios, yo tengo que buscar el porcentaje dependiendo del tipo de capacitor para ver si corresponde con su valor correcto o si necesita reemplazarlo. La tolerancia de los capacitores de papel es para 10%, los de mica del 2 al 20%, de cerámica de valores positivos del 20% y electrolíticos de valores positivos del 20% y para valores negativos del menos 10%. El condensador de tantalio está en su serigrafía, tiene el valor de la capacitancia, tiene el máximo voltaje de trabajo, nos identifica el pin negativo y el pin positivo con esta serigrafía. De igual forma, aquí tenemos los capacitores electrolíticos que nos indican el pin negativo, tienen esta serigrafía y también nos dicen su valor, que está fabricado de 2200 microfaradios y de 35 voltios. Ahorita vamos a proceder a la medición con el capacímetro. Para usar este instrumento
debemos colocar la punta, trae dos puntas, negativa y positiva. Aquí vemos las medidas, las unidades de milifaradio hasta picofaradio. En este caso vamos a hacer la medición de este condensador que nos dice 2200 microfaradios. Para ello colocamos la punta negra en el pin negativo y la punta roja en el pin positivo. Como podemos ver, el capacitor nos da 2.34 microfaradios, 2340 microfaradios. Lo colocamos en 20 milifaradios, ya que este es un capacitor que tiene bastante capacitancia. El valor de la capacitancia nos da correcto, ya que para el 20%, como este es un condensador electrolítico, para valores positivos, debería ser la suma sería tolerante a los valores, a la suma de 2200 más 440, que es el 20%. O sea que 2330 entra en el rango de los valores correctos de este capacitor. Tendríamos que ahora probarlo con el medidor ESR, ya que ese es un valor que es muy importante, ya que podría tener correcto el valor de capacitancia, pero si tiene un valor incorrecto de ESR, hay que reemplazar este capacitor. Ahora procedemos a medir este capacitor, que si vemos en su serigrafía nos dice que es 104K, resistente hasta 100 voltios. Cuando lo vemos en el capacímetro nos marca 98.4 nanofaradios. O sea que si sacamos su equivalente, que 104 sería 10 con 40 sería 100 nanofaradios. O sea que nos da un valor correcto en capacitancia. Este capacitor que tenemos aquí nos dice que es 104 y nos marca un valor de 82.4, pero aquí nos dice en la tabla de tolerancia, nos dice que para condensadores cerámicos es tolerante a valores positivos de 20%, o sea que este capacitor está defectuoso, ya que no cumple con los parámetros de tolerancia. Este otro capacitor que vemos aquí nos dice en su serigrafía 2G473K. El 2G significa el voltaje al que este capacitor resiste, y 473K significa 47.000 picofaradios, que es equivalente a 47 nanofaradios. Si lo vemos en el capacímetro, nos ponemos en la escala de 200, nos dice 46.3 nanofaradios, que es un valor correcto para su valor de capacitancia. Si buscamos su valor de tensión, 2G significa 400 voltios, o sea que ese es el valor que resiste en su tolerancia de voltaje, y K significa la tolerancia, o sea que del más o menos 10% de los valores que nos muestra en el capacímetro. Ahora vamos a proceder a medirlo con el medidor ESR, este capacitor que ya medimos con el capacímetro, que es de 2200 microfaradios, 35 voltios. Lo vamos a conectar en el pin 1 y 3. Este medidor no importa la polaridad, ya que él mismo detecta qué polaridad tiene el capacitor. Para ello necesitamos buscar una tabla, la pueden conseguir en internet, de medidas de ESR. Yo conseguí 3, ya que algunos valores no corresponden en otras tablas, entonces comparé 3 para tener un rango más de valores. Esta tabla lo que nos dice es que los valores de los capacitores en voltaje y en faradio. Por ejemplo, este capacitor de 2200 microfaradios nos debería dar para 35 voltios un valor de 0.1 ohmios. Si nos da más arriba o más abajo, así ya sea que este capacitor esté funcionando correctamente, ya se está empezando a dañar y hay que reemplazarlo. Para colocarlo lo colocamos en estos dos pines, como lo dije, en el 1 y el 3. Luego de colocarlo pulsamos este botón, él prende, nos dice el valor de la batería y luego nos arroja el valor de ESR y el valor de capacitancia. Vemos que nos dice que tiene una pérdida de voltaje del 0.9%, nos dice que tiene un valor de 0.11, o sea que ya no entra en el valor de 0.1, como les dije, para 35 voltios. O sea que ya está teniendo pérdida de voltaje y hay que reemplazarlo. A pesar de que el capacitor se ve correctamente y vimos que en el otro capacímetro nos dio un valor de
correcto de capacitancia. El tester hace la medida y se apaga rápidamente para ahorrar energía de la batería. Entonces vamos a proceder a realizar la medición de otro capacitor. Ahora procedemos a la medición de este capacitor de 1000 microfaradios y 16 voltios. Luego de haberlo colocado en el pin 1 y 3, procedemos a prender el tester. Vemos que nos da un valor de ESR de 0.15 y un valor de capacitancia de 959.2 microfaradios. Dice que tiene una pérdida de voltaje de 1.4%. Vamos a buscar el ESR para 1000 microfaradios y 16 voltios. Para 1000 microfaradios y 16 voltios nos da un valor de 0.15 ohmios, o sea que este capacitor todavía se encuentra correctamente, y también nos da un valor correcto de capacitancia. Una ventaja que tienen los medidores ESR es que lo podemos medir estando en la propia placa, y los medidores de capacitancia debemos desconectar, desoldar el capacitor y medirlo afuera de la tarjeta, ya que si lo medimos con el capacímetro dentro de la tarjeta del capacitor nos va a arrojar unos valores incorrectos. Al menos el medidor ESR nos da el mismo valor. Esa es una de las ventajas que tiene este medidor con el capacímetro. Cabe destacar que este tester nos sirve para medir capacitores en placa, ya que él detecta otros componentes como diodos, transistores, resistencias, o sea que este tester está construido para medir otros tipos de componentes, y si lo colocamos en la placa va a detectar los otros componentes y nos vamos a medir el componente que deseamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación e ingeniería. En esta oportunidad vamos a hacer la medición de un relé electrónico, el cual es un relé de 12 voltios, tiene 5 pines, el cual tiene lo que sería una bobina, un contacto abierto y un contacto cerrado, y un común. El relé, si lo vemos en un diagrama, tendría 5 pines, 1, 2, 3, 4 y 5, donde tendría 2 pines que fueran la bobina, tendría un pin que fuera el común, tendría un pin que sería el contacto abierto y un pin que sería el contacto cerrado. Para alimentar la bobina tenemos que alimentarlo con 12 voltios de corriente directa. Para saber cuál de estos pines es la bobina debemos medir continuidad y ver qué de estos pines nos da un valor en ohmios, ya que ese sería la bobina. Y también tendríamos que medir cuál sería el contacto abierto y el contacto cerrado. Colocamos el tester en 2 kilo ohmios, como podemos ver. Yo le soldé estos cables para poder hacer más fácil la práctica. Ahora procedemos a medir la bobina. Para ello tenemos que medir 2 pines que nos den un valor de continuidad, como podemos ver. Aquí tenemos la bobina que nos da un valor de continuidad. Si medimos otros pines, vemos que no nos da continuidad el relé. Entonces al ya identificar la bobina, ahora debemos identificar cuál es el contacto abierto y el contacto cerrado. Para ello colocamos en los otros 2 pines, por lo menos aquí tenemos el contacto cerrado cuando no está energizado el relé, y este sería el contacto abierto. Lo podemos identificar porque tenemos aquí las 2 bobinas, los 2 pines de las 2 bobinas, y en el medio el pin central es el común. Entonces nos quedaría el pin abierto y el pin cerrado. Entonces ahora vamos a proceder a energizar la bobina con 12 voltios con una fuente de alimentación. Algo que les quería mostrar es que cuando energizamos la bobina vemos que hace como un clic adentro del relé. Vamos a escucharlo para que ustedes vean. Como pueden oír, ve que se activa la bobina, o sea que hace que cierre los contactos de relé. Ahorita la voy a dejar conectado y vamos a medir los pines para que vean que han cambiado su estado. Como vamos a apreciar ahora el cable común, este cable que voy a sostener con el cable blanco, vemos que ahora me mide abierto, no hace ningún pitido el multímetro. Ahora lo voy a medir con el cable azul y vemos que va a sonar. Como vemos en el tester nos da medición, o sea que cambió su estado
de estado abierto a estado cerrado. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación. Quien les habla, el ingeniero Carlos Bravo. En esta oportunidad vamos a proceder a la medición del transistor KSP 2222, que es un transistor NPN. Aquí vemos los pines. Vemos que el primer pin es emisor, el segundo es base y el tercero es colector. Aquí vemos los transistores bipolares. Tenemos el NPN y el PNP, en donde el NPN tiene la flecha que sale de la base y el PNP tiene la flecha que entra a la base. Esa es la manera de diferenciar los transistores NPN y PNP. Para realizar la medición colocamos el tester en escala de continuidad, colocamos la punta roja en el medio, en el pin central que es la base, y en los dos extremos nos debería dar continuidad. En este caso en un extremo nos da 593 y en el otro extremo nos da 607, que es un valor correcto. Si invertimos la punta colocando la punta negra en la base y colocamos la punta roja en los dos extremos, no nos debería dar continuidad, como vemos en este caso. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal de reparación. Les habla el ingeniero Carlos Bravo. En esta oportunidad vamos a proceder a medir el puente rectificador. El puente rectificador lo utilizamos para convertir la corriente alterna en corriente continua. Aquí podemos ver el símbolo del puente rectificador. Vemos que es la unión de 4 diodos. Vemos que en estos dos extremos de los diodos, en el extremo del cátodo, sale la corriente para la entrada de corriente alterna, y en el extremo de estos dos diodos de los cátodos sale el positivo, y en el extremo de estos dos diodos del ánodo sale el negativo. ¿Cómo podemos saber una correcta medida del puente rectificador? Si colocamos la punta roja en los dos extremos, en el extremo de los dos ánodos, que sería el negativo, y colocamos la punta negra del tester en los dos extremos del cátodo, que sería el positivo, nos debería dar un valor de continuidad en el teste. Y si medimos en los dos extremos de corriente alterna, que son estas dos, no nos debería dar continuidad. Colocamos el tester en continuidad. Entonces procedemos a realizar su medición. Como dijimos, si colocamos el positivo en el negativo y la punta negra en el positivo, nos da continuidad, como vemos en el multímetro. Y si medimos en los extremos de corriente alterna, vemos que no nos da continuidad. También si colocamos la punta roja en el negativo y medimos con los dos extremos de la entrada de corriente alterna, nos da continuidad, como vemos aquí. Y si colocamos la punta negra en el positivo y la punta roja en las dos puntas de corriente alterna, también nos debería dar. Ahora, si invertimos las puntas, esta punta negra, y medimos, vemos que no nos da. Ponemos la punta negra en el negativo y la punta roja en las dos puntas de corriente alterna, no nos da continuidad. De igual forma, si colocamos la punta roja en el positivo y en la punta negra en los dos corriente alterna, no nos debería dar. Esta es la correcta forma de medir un puente rectificador. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación. Les habla el ingeniero Carlos Bravo. En esta oportunidad vamos a realizar la medición de lo que son los switches. Los switches, la función que realizan es cortar la corriente. Aquí vemos el símbolo de un switch, y aquí vemos el símbolo de un pulsador. La diferencia de un pulsador y un switch, que un switch al presionarlo se
se mantiene en esa posición. Si lo presionamos y está abierto a cerrado, se mantiene cerrado. Al menos el pulsador, normalmente si está abierto, entonces si lo presionamos se va y lo soltamos, va a volver a su posición de normalmente abierto. Como podemos ver aquí, este daría la función de un switch, que al soltarlo cambia su posición, se queda en la misma posición. Para medirlo colocamos el tester en continuidad y colocamos las puntas en los dos extremos de la salida y nos debería dar, al pasarlo nos debería dar continuidad. A diferencia de un pulsador, que si el pulsador lo tenemos que dejar presionado para que marque la continuidad, al soltarlo se abre y perdemos la continuidad. Esa es la diferencia de un pulsador y un switch. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les habla el ingeniero Carlos Bravo. En esta oportunidad vamos a medir lo que es la resistencia. Les invito a que visiten la serie de videos que voy a realizar de medición de componentes electrónicos, también del curso de reparación de fuentes conmutadas, que dejaré en la descripción y abajo en comentario fijado. Lo primero que debemos hacer para medir resistencia es saber lo del código de colores, en donde es este código que tenemos aquí, que lo que nos indica es el valor de cada color que tenemos en la resistencia, que sería el valor de cada franja que vemos aquí. Como vemos aquí tenemos marrón, negro, dorado y dorado. Entonces cada color tiene un significado. Por ejemplo, el negro, si tenemos el negro en el primer color, sería 0. En el segundo es 0. La tercera franja es el multiplicador, que vamos a colocarle más 0. Y el último es la tolerancia, que sería el dorado. En este caso tenemos marrón, negro, que sería el café, que sería 1. El negro es 0, que está en la segunda posición, o sea que es 10, ya tenemos 10. En el tercero tenemos dorado, no tenemos ningún color de dorado. Y la tolerancia del dorado sería un más o menos 5%. O sea que si nos da un valor más arriba de 10, de 5%, está bien, y por debajo. Entonces eso es para que tengan en cuenta. En este caso debería dar 10 aproximadamente, por lo que nos dice el código de colores. Si lo quieren anotar, aquí les dejo el código de colores, si le quieren tomar una foto. Para realizar la medición colocamos, en este caso, como una resistencia de ohmios bajo, colocamos en 200, ya que tenemos la escala de 2K, 20K, 200K y 2 megaohmios. Entonces procedemos a la medición. Como podemos ver, nos da un valor cerca de 10, 8.7, 8.8, lo que nos indica que es un valor correcto para esta resistencia. Ahora vamos a proceder a la medición de esta otra resistencia, que tiene la franja de color marrón, negro, rojo y dorado, que en el código de colores nos dice que el color marrón es 1 en la primera banda, el negro es 0 en la segunda y el rojo es 2 en la tercera. Hay que multiplicarlo por 100, o sea que sería 10 por 100, nos da un valor de 1000. Entonces, para ello colocamos el tester en la escala de 2K y procedemos a la medición. Como podemos ver, nos da un valor de 983 ohmios, lo que nos indica que esta resistencia está buena. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación. Quien les habla, el ingeniero Carlos Bravo. En esta oportunidad vamos a realizar la medición del diodo LED. El símbolo del diodo LED es este que vemos aquí,
Se diferencia del diodo normal ya que tiene dos flechas que indica la salida de luz. Para realizar la medición del diodo LED, colocamos el multímetro en la escala de continuidad y ponemos el cátodo en la punta negra y la punta roja en el ánodo. Pero la forma para verlo, debemos quitar la luz para que veamos que alumbra el LED. Vemos que al quitar la luz, vemos que se prende el diodo, como vemos en la pantalla. Esa es la forma correcta de probar un diodo LED. Si lo invertimos, no nos enciende el LED. Y esa es la forma correcta de probar un diodo LED. Aquí vemos otro diodo LED amarillo. Vemos que enciende. Si lo invertimos, no enciende el diodo. Esa es la manera correcta de probar los diodos. Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a realizar la medición de un transformador reductor, el cual este transformador recibe una señal de entrada de 110 voltios por la bobina primaria, que es esta que tenemos aquí. Que esta bobina que tenemos aquí, vemos que dice 117, que sería voltaje alrededor de 120 voltios, y en sus extremos tenemos el color negro que es neutro, y a su salida tenemos los 12 voltios. Si unimos las dos puntas serían 24 voltios si medimos en los dos extremos unidos, y si unimos y si medimos en la punta de color negra y el cable de color negro con uno de los dos extremos, tendríamos la mitad, que sería 12 voltios aproximado en la teoría, y con los dos extremos sería 24 voltios. Pero esto puede subir, puede bajar un poco dependiendo de la red eléctrica que tengamos en la casa. Entonces, hay dos maneras de medir este componente. Una es por la medición de continuidad, midiendo la continuidad en la bobina primaria y secundaria, y la otra es midiendo el voltaje, como ya lo veremos. Aquí tenemos el símbolo. Vemos que tenemos la bobina primaria y tenemos la bobina secundaria. En este caso tenemos el color cable negro y los dos extremos son cable color azul, como le expliqué ahorita. Aquí estamos midiendo la bobina primaria, que nos da 74, y aquí estamos midiendo la bobina secundaria, que nos da un valor más bajo de 8, y si medimos las dos puntas de color azul nos da un valor aproximado de 200. Ahora procedemos a la medición de voltaje, en donde yo conecté la bobina primaria, como vemos aquí, la voy a conectar a un cable a la red eléctrica, y vamos a medir estas dos puntas que vemos aquí, la vamos a medir en la escala de 200 voltios alternos, ya que el transformador va a reducir el voltaje de 120 a alrededor de 25-27 voltios el voltaje en la salida secundaria. Colocamos tape en uno de los cables para que no hagan cortocircuito cuando lo estemos conectando, cuando esté conectado el cable. Como podemos ver, ya lo conecté a la red eléctrica. Colocamos una punta del tester en uno de los otros extremos y el otro en la otra punta, y vemos que tenemos un voltaje de 25 voltios en los cables azules. Eso nos indica que el transformador está funcionando correctamente, y si medimos uno de los extremos con la punta negra, tenemos un voltaje de 12.4 voltios de corriente alterna. Este transformador es muy útil para utilizarlo en fuentes reguladas para circuitos prácticos de electrónica,
que en otro video explicaré cómo realizar una fuente regulada de 12 voltios y 5 voltios. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación. Quien les habla es el ingeniero Carlos Bravo. En esta oportunidad vamos a realizar la medición de un diodo rectificador. El diodo rectificador tiene en el extremo, en uno de los extremos tiene el cátodo, que vemos que es esta línea, y en el otro extremo tenemos el ánodo. Su símbolo es este que vemos aquí, donde tenemos donde está la raya, el cátodo, y en el otro extremo es el ánodo. El diodo lo que hace es rectificar la corriente para no dejar pasar la corriente alterna. En otros videos voy a realizar un curso de electrónica donde voy a explicar de manera práctica cómo se comporta un diodo y los demás componentes. Para realizar la medición colocamos el multímetro en la escala de continuidad. Procedemos a la medición colocando el ánodo con la punta roja y el cátodo en la punta negra, como vemos a continuación, y nos da un valor, como vemos, de 500, aproximadamente 550. Si volteamos el diodo no nos debería dar ningún valor. Un tip que les quiero dar es que si deseamos medir un diodo en una tarjeta, la manera correcta de medirlo, ya que nos podría dar error si lo medimos colocando las dos puntas en la tarjeta, de soldar uno de los pines, y así ya podemos realizar la medición con tranquilidad. Ese es un tip para que tengan en cuenta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les habla el ingeniero Carlos Bravo. En esta oportunidad les voy a explicar cómo medir un fusible. Les recuerdo que estén atentos a esta serie de videos que voy a realizar de la medición de componentes electrónicos. Les voy a dejar aquí la lista de reproducción de los videos de reparación de fuente conmutada para que vayan a revisarlo. Para medir un fusible, lo primero que debemos hacer es colocar el tester en la escala de continuidad. Algo que tienen que saber de los fusibles es que algunos fusibles tienen, como podemos ver, tienen un hilo que nos indica que está bien el fusible. A la hora de medirlo, lo que debemos hacer es colocar las dos puntas de prueba en los dos extremos y nos debería dar continuidad. Si no nos da es porque el fusible está malo, como vemos en esta oportunidad. Si deseamos medir un fusible que esté en una tarjeta como este, lo que debemos hacer es colocar las dos puntas en la misma tarjeta y proceder a medirlo. Como podemos ver, este fusible está bueno. Bueno, esto ha sido todo lo correspondiente a la medición del fusible. Espero que les haya gustado este video. Regálame un like y suscríbete para más videos. Les recuerdo que estén atentos a la serie de videos que voy a subir de la medición de componentes electrónicos, y también les dejaré el curso de reparación de fuentes conmutadas para que vayan a chequearlo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.